Gracias por la invitación. No, gracias a usted por atendernos. Importante el llamado y la invocación que están realizando al Ministerio de Educación, sobre todo porque se trata de la salud de los estudiantes. ¿Qué han encontrado, qué evidencias han encontrado, qué falencias para exigir al Minedu que tome acciones con prontitud? A ver, la Defensoría del Pueblo desde ya hace meses ha venido advirtiendo a ambos sectores, educación y salud, ciertas demoras en los procesos de vacunación a niños, niñas y adolescentes. En el caso del sector educación, lo que se ha advertido con cifras oficiales del Ministerio de Salud, procesadas también por el Ministerio de Educación, que aproximadamente uno de cada cuatro estudiantes de la educación básica no se encuentra vacunado contra el COVID. Asimismo, se ha advertido en general una demora en los procesos de vacunación en general a niños y niñas y adolescentes, y en particular en el caso de niñas y adolescentes contra el virus de papiloma humano. Este año se ha avanzado apenas el 47.000, un poco más de 47.000 niñas y adolescentes con las dos dosis de vacuna. Si consideramos la meta alcanzada en el año 2021, que fue de aproximadamente 124.000 niñas y adolescentes, significa que este año, casi ya a mitad de año, solo se ha avanzado el 37% de la meta alcanzada el año previo, ¿no? Ujú. Evidentemente, estas cifras preocupan a la Defensoría del Pueblo por dos razones principales. Porque existe un peligro de afectación a los derechos a la vida y la salud de las estudiantes, y también porque estamos en un contexto nuevo, una nueva etapa en el que el servicio educativo es eminentemente presencial, y que niños, niñas y adolescentes no estén debidamente vacunados con la dosis completa puede poner en peligro no solo su salud, su vida, sino también los miembros de la comunidad educativa, ¿no? Porque la ciudadanía tiene que, digamos, saber que el virus todavía está presente, todavía no se ha superado completamente la etapa de pandemia. Pero en todo caso, ¿no? Y es importante la advertencia que ustedes hacen, ¿no? Porque estamos hablando de la salud, que es un derecho de todos, un derecho de los jóvenes, de los estudiantes. Pero, ¿a qué se debería esta demora, este retraso en el proceso de vacunación? ¿Cuáles, digamos, son las evidencias que ustedes han podido encontrar? ¿Falta tal vez una mayor campaña de convencimiento para los padres de familia? ¿Qué es lo que sucede? A ver, aquí se pueden dar dos explicaciones. Vamos por la más evidente. Generalmente los procesos de vacunación, de inmunizaciones dirigidos a niños y adolescentes, digamos, se aplicaba en el escenario de la escuela. Evidentemente, con 2 años de pandemia, con educación remota, esta estrategia no se ejecutó, porque las escuelas evidentemente estaban cerradas. Sin embargo, también la Defensoría llamó la atención en su momento que eh, con escuelas cerradas el MINSA no implementó estrategias alternativas para poder, digamos, no bajar drásticamente la meta de vacunación de años previos a la pandemia. Efectivamente, hubo un descenso drástico de entre el año 2020 y 2021. Eh, este año, si bien se está regresando a las clases presenciales, el nivel de avance y de progreso en la vacunación en el caso del virus de papiloma humano todavía no alcanza los niveles previos a la pandemia. Eso respecto de lo que es toda la que es vacunación de no COVID. En el caso de las vacunas contra el COVID, sí llama la atención que uno de cada cuatro estudiantes, como dije hace un momento, Ujú. no se encuentre vacunado. Eh, Esto puede responder a diversas razones. A inicios de año, el primer trimestre, ya la ciudadanía sabe, tomó conocimiento de que se presentó un descenso en el proceso de vacunación en general en toda la población, y creo que este fenómeno arrastró a los niños y adolescentes, ¿no? Entonces, por esa razón es que nos preocupa que este nivel de avance no se supere, ¿no? También hay que resaltar un tema. Antes de que se modificara la norma del Ministerio de Educación disponiendo el regreso a las clases presenciales con aforo completo, en el mes de febrero y marzo la Defensoría hizo una supervisión a colegios públicos, identificando algunos problemas para garantizar el retorno a clases presenciales. Y dentro de las recomendaciones que se hizo al Ministerio de Educación fue que debía acelerarse el regreso a las clases presenciales Ujú. con aforo completo. Sin embargo,
sí se trasladó información de experiencia comparada. Por ejemplo, en Ecuador, Colombia y Chile, en estos países, todas las normas de los ministerios de educación de estos países establecieron el regreso con aforo completo, pero condicionado a un detalle, que se superara o se llegara entre el 75 y el 80% de la población escolar con la dosis completa contra el COVID. Ujú. A la fecha, al día de hoy, con datos más actualizados, apenas el 64% de la población escolar tiene las dos dosis de vacunación contra el COVID. Es decir, si bien existe el regreso a las clases presenciales, todavía no se llega a la meta de que aplica la experiencia comparada de llegar al menos al 75-80% de vacunación de toda la población escolar, ¿no? Con dos dosis de vacuna contra el COVID. Otro tema también importante y que no debemos dejar de lado es acerca de la vacunación contra el virus del papiloma humano, ¿no? Que ya incluso hay un decreto que señala que se reinicien estas actividades que de alguna forma se vieron afectadas por la pandemia. En ese sentido, ¿cómo va la vacunación y si esta vacunación se está realizando de forma equitativa? No, ya la Defensoría del Pueblo también en el primer trimestre hizo una supervisión al proceso de vacunación a niños, niñas y adolescentes, el vacunación COVID. Y uno de los hallazgos y preocupaciones que se trasladó oportunamente al Ministerio de Salud es que no se estaba implementando de manera conjunta los esquemas de vacunación de COVID con el virus de papiloma humano. Entonces, como señalé previamente, el cierre de las escuelas generó que haya un descenso en las vacunaciones que se aplicaban a los niños y adolescentes en el ámbito escolar. A la fecha de hoy todavía no se ha llegado a recuperar, digamos, el volumen de vacunación previos a la pandemia. Y no solo eso, sino que ya la Defensoría del Pueblo en años, perdón, en la semana pasada Ujú. ya advirtió al Ministerio de Salud que en general en todos los esquemas de vacunación dirigidos a niños y adolescentes, existe una brecha de más de 615,000 estudiantes, o perdón, niños y niñas menores de 5 años que todavía no tienen ningún esquema de vacunación. Entonces, ciertamente las cifras de vacunación dirigidos a la niñez son preocupantes para la Defensoría del Pueblo. Por eso exhorta no solo al sector educación, sino al sector salud y también a los gobiernos regionales que articulen entre ellos y establezcan estrategias pues, que sean efectivas, que garanticen pues, el avance de la vacunación para asegurar la salud de esta población que requiere una especial protección, ¿no? Efectivamente, ¿no? Y vamos a estar pendientes de ello, de que se tomen en cuenta estas advertencias que hace la Defensoría del Pueblo porque no se puede afectar la salud de nuestros niños. Muchísimas gracias por esta entrevista. Ha estado con nosotros Renzo Deza, representante de la Adjuntía de Administración Estatal de la Defensoría